Da la grabación, ¿vale? Listo. Entonces, como vamos a hablar de incontinencia urinaria, pues vamos a hablar que es una patología que es bastante diversa. Les muestro este caso de una paciente de 34 años que no ha tenido hijos, que hormonalmente es, digamos, su fecha de última regla fue hace 12 días, tiene actividad física diaria, es una deportista y hace CrossFit con múltiples ejercicios hipopresivos en el día y tiene una incontinencia urinaria con pérdidas diarias de 3 pads al día, una escala de incontinencia de 10 puntos y su un examen físico relativamente normal con un poquito estadio cero y una urodinamia que muestra una pérdida de 97 centímetros. Vemos esta otra paciente que son 62 años, la misma tiene incontinencia urinaria con requerimiento de 4 protectores. Vemos que la escala de incontinencia es mucho mayor, tiene obesidad como factor de riesgo, en su examen físico pues tiene una atrofia genital y una uretra fija, ¿sí? Con ALPP bajito. Le dieron tratamiento con suplencia de estrógeno más terapia de piso pélvico. Tenemos este otro tipo de incontinencia, que es una paciente de 63 años que tiene una incontinencia urinaria, que tiene un antecedente de cirugía antiincontinencia previa y que recibió tratamiento estrogénico más terapia de piso pélvico sin respuesta. Tenemos esta otra paciente, 71 años con incontinencia urinaria, ¿sí? Permanente, múltiples comorbilidades, un Bartel de 65, anticoagulada, con fibrilación auricular, no tiene incontinencia fecal, pero tiene alteraciones cognitivas, recibe tratamiento con suplencia estrogénica más terapia de piso pélvico. Vamos a este paciente que es el doctor Díaz, que tiene un cáncer de próstata y lo operaron y quedó con una incontinencia urinaria, con una pérdida continua y pues un importante deterioro en la calidad de vida. ¿Qué les llama a ustedes la atención de estos casos? Es que el cuadro de incontinencia urinaria es bastante variado y cada plan de manejo quirúrgico o cada plan de manejo terapéutico debe estar condicionado a la característica individual de cada paciente. Es decir, una paciente que no ha tenido hijos en principio no debe ser operada, ¿cierto? Cada vez vemos más incontinencia en mujeres jóvenes sin hijos y parece ser que los factores de riesgo son la terapia son el ejercicio hipopresivo, el CrossFit, el bootcamp. Hemos tenido un disparo en las tasas de incontinencia en mujeres jóvenes. No es lo mismo esa a la obesa, no es lo mismo esta una paciente que ha sido intervenida previamente, no es lo mismo la incontinencia en un paciente con demencia o con trastorno neurocognitivo y no es lo mismo la incontinencia en hombres. Para que les muestro estas diapositivas, simplemente para que empiecen a pensar que es que la incontinencia urinaria es tan variada, y alguien me preguntaba en uno de los, dentro de consulta, que a quién le mandaban la incontinencia, que es al urólogo o al ginecólogo. Pues digamos que con todo esto, creería que al que tendrían que remitir es al urólogo, aunque es el que siempre ha estado evaluando la incontinencia y se encarga del manejo de la incontinencia urinaria masculina y femenina en los tratamientos de primera, segunda y tercera línea en principio, ¿vale? Entonces, ¿cómo orina alguien? Alguien que me diga cómo orina, qué mecanismos intervienen en la micción. A ver. ¿Nadie? Doc, ¿músculos o...? Sí, ¿cómo orina usted? Cuando usted se va a ir a orinar, ¿cuáles son las vías por las cuales eh, orina? Entonces, para que les recuerde, acuérdense que el sistema... Orinamos por el parasimpático, ¿no? Entonces uno orina por el parasimpático, ¿sí? Sí, una orina con parasimpático, pero entonces lo que les quería decir era que hay 3 grandes vías, que son las vías autonómicas, que estarían divididas por el sistema simpático, por el sistema parasimpático, y las vías somáticas, que estarían yendo por el nervio pudendo. Acuérdense que el sistema simpático, su localización de los ganglios van a ser cráneo, ¿cierto? Del parasimpático, cráneo sacro. Cráneo y sacro, ¿sí? Razón por la cual los raíces del nervio, de la parte autonómica parasimpática, van a estar a nivel del nervio, de la región sacra, ¿cierto? Y esos nervios
se van a consolidar en un nervio que se llama los nervios pélvicos o los ramos pélvicos, ¿cierto? Mientras que lo simpático, por mnemotecnia, ustedes saben que el simpático va a ser torácico y lumbar, y las raíces que van a controlar a esa vejiga, pues deben salir de las raíces torácicas. Y ellas se van a unir y van a formar el nervio hipogástrico, que es el que va a llevar toda la información simpática. Y dijimos que hay una porción autonómica, que es la porción, una porción somática. Ustedes se acuerdan que los somáticos es lo que tiene control voluntario, y eso va a ir a través del nervio pudendo, ¿sí? Que es raíces de C2 y S3. Esas raíces del pudendo llevan aferencias, es mixto, lleva las aferencias de sensación y lleva las eferencias de control, y es el que va a estar controlando la parte esfinteriana del esfínter voluntario, ¿vale? Entonces, cuando tienen ganas de orinar, vamos a activar parasimpático, se activa el nervio pudendo como la vía somática y se inhibe la porción simpática y viceversa. Si yo no voy a orinar, pues debo tener un tono simpático aumentado y un tono parasimpático disminuido con un esfínter cerrado, ¿sí? Esto es importante porque en los pacientes neurogénicos cualquier alteración de este sistema genera alteraciones en el tracto urinario superior. Debe haber un control y es el control pontino. Entonces yo ya dije, tengo la parte autonómica que es el hipogástrico con el pélvico y la porción somática con el nervio pudendo, pero necesito el control pontino de la parte central, y hay un núcleo que se llama el núcleo pontino de la micción y que se conecta con la corteza y es el que va a hacer toda la interacción. Le voy a dar 2 puntos en el examen al que me muestre cuál es la ruta por la cual, cuando ustedes escuchan agua caer o cuando entran a bañarse, abren la ducha, les da ganas de orinar. ¿Sí? ¿Cuál es esa vía que comunica la parte de audición o la parte auditiva con los núcleos de la micción? ¿Sí? Porque es súper frecuente que cuando entran al baño, abren la ducha, les da inmediatamente ganas de orinar, y eso tiene una explicación, una ruta que explica por qué hace deseo orinar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la micción? Decimos que para orinar vamos a tener 2 fases, una fase que es la fase de llenamiento o almacenamiento, y vamos a tener una fase de vaciamiento o evacuación. En esa fase de almacenamiento, pues lo que yo debo tener es un músculo detrusor relajado, ¿cierto? Con un esfínter contraído y un piso pélvico cerrado para que tenga continencia. Y a medida que va creciendo la vejiga, pues ese detrusor debe permanecer relajado. La uretra debe aumentar su presión, debe aumentar el tono para evitar el escape, y el piso pélvico debe estar contraído. Y cuando yo voy a evacuar, pues lo que debo tener es una contracción del detrusor, mediada básicamente por ese sistema parasimpático, quiere decir su neurotransmisor va a ser la acetilcolina. La uretra se debe relajar y el piso pélvico se debe relajar, y eso genera la micción. No sé si fue con ustedes que hablamos de la infección en niños y la importancia que cuando el niño o la niña fuera a orinar, relajara el piso pélvico, ¿sí? Si ustedes ven a su sobrinito, hermanita o algún familiar chiquitín, hay un chiquitín de esos que está haciendo infecciones urinarias, una de las cosas que hay que decirles es que esos niños deben relajar el piso pélvico. Y eso traducía en que debían bajarse la ropa interior bien a los pies, abrir las rodillas, tener apoyo sobre los pies. ¿Para qué? Para que no tuvieran una contracción del piso pélvico y no generaran mayor residuo postmiccional. Y eso hace referencia a la parte de higiene miccional o técnica miccional. ¿Vale? ¿Van ahí conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, tendríamos que hablar de qué tipos de incontinencias hay. Si les preguntamos cuál es el tipo de incontinencia más frecuente, la respuesta debe ser la de esfuerzo. Pero si le preguntamos cuál es el tipo de incontinencia más frecuente en hombres, la respuesta debe ser la incontinencia urinaria de urgencia. Y es que hay, dependiendo del sexo, vamos a tener una presentación mayor asignada a esa variable de género, ¿no? Pero en términos generales, la incontinencia urinaria de esfuerzo es la más frecuente. ¿Cuáles son los tipos de incontinencia? Pues ya dijimos, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria mixta, la enuresis
y la incontinencia urinaria continua o esfinteriana, que es cuando se daña el esfínter. Voy a tratar de hablar de algo de enuresis nocturna, que no está en esta presentación, pero me parece importante que ustedes la tengan. Alguien que me diga qué es enuresis o qué entienden por enuresis. Que se orina, doctor. ¿Qué sé qué? Que se orina, pues. Por Entonces, ejemplo, ¿cuál las sería cosas la...? en la noche, que no lo controlan. Entonces, no es que se orine, porque entonces no habría diferencia con la incontinencia, es que se orine durante el sueño. Eso hace referencia a la enuresis, ¿sí? Esa enuresis la podríamos dividir como primaria, ¿sí? O secundaria. ¿Cuál es la enuresis primaria? La enuresis primaria es la que tienen todos los niños. Acuérdense que cuando el niño va creciendo, tiene incontinencia durante el sueño a medida que tiene maduración de la porción cortical y de las porciones nerviosas, logra la continencia durante el sueño o durante la noche. Ese proceso está siendo alcanzado más o menos a los 5 años de edad, ¿sí? Una vez superados estos rangos de edad, empezamos a considerar que esto ya deja de ser fisiológico, ¿cierto? Y empieza a tornarse patológico. Y es que para la incontinencia durante el sueño hay tratamientos y es un motivo de consulta que ustedes pueden redirigir a las consultas urológicas. ¿Por qué? Porque es frecuente que el niño que se moja en las noches sea maltratado, sea abusado, lo hayan metido a bañar con agua fría, le hayan quemado las nalgas, lo hayan, mejor dicho, hay 1000 tratamientos dentro de la cultura popular que lo único que hacen es destruir la autoestima de ese niño. ¿Cuándo vamos a hablar de enuresis primaria? Cuando estamos pasados esa edad, perdón. Cuando hemos pasado la edad normal de control de esfínteres y persiste mojado en la noche y nunca ese individuo ha logrado continencia nocturna, a diferencia de la enuresis secundaria, que es el niño que ya controló esfínteres, ¿cierto? Ya tenía continencia nocturna y de un momento a otro empieza a mojarse. Esa es la secundaria. En cuanto a la primaria, pues hay que evaluar algo que llamamos la técnica de higiene miccional. Usualmente los niños van a tener un reservorio que es su vejiga y hay unas formulitas en las cuales les medimos el gasto urinario y eso nos va, y la capacidad vesical. Quiere decir, si tengo un niño, ustedes van a buscar, les queda tarea la formulita de cuál es el cálculo de la capacidad vesical en niños menores de 2 años y mayores de 2 años. Y por ejemplo, si el niño le da una capacidad de 200 mililitros, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo calcular, basado en el gasto urinario ajustado a la edad, cuánto tiempo se va a demorar para alcanzar la capacidad vesical. Y es ahí donde usualmente el sistema autonómico va a generar la contracción refleja y el niño se va a orinar. Y es ahí donde el papá debe interrumpir el sueño antes de alcanzar la capacidad vesical. Quiere decir, cuando estamos dando tratamiento conductual a los niños con enuresis primaria, lo que hay que hacer es condicionarlos interrumpiendo el sueño. Entonces ustedes van a ver que en el mercado hay pañales que detectan la humedad y despiertan al niño. Hay aplicaciones para el celular que una vez le alimentan estos datos van a despertar o van a timbrar para que el niño interrumpa el sueño, vaya al baño y empiecen a condicionar. Existen existen sensores de humedad también conectados al celular. Digamos que hay un montón de herramientas para poder ajustar o condicionar ese niño. Y existe también, cuando han fracasado esos manejos comportamentales, conductuales, de control, de higiene miccional, pues existen algunos medicamentos. Usualmente los chiquitines podemos utilizar la desmopresina, ¿sí? ¿Se acuerdan de la desmopresina, la hormona antidiurética? Que lo único que hace es que aumente la capacidad vesical, o sea, se produzca menos orina por el riñón, dándole mayor tiempo para alcanzar la capacidad vesical, haciendo que el niño pueda pasar más tiempo durmiendo, ¿sí? Seco. No sé si esa parte es clara.
Sí, Doc, sí, está bien. Pero, Entonces, si ustedes detectan un niño en su rural, por ejemplo, con enuresis, pues saben que pueden remitirlo a urología. Existe un montón de tratamientos para esa enuresis primaria. Solamente hay que decir una cosa, y es que en las enuresis primarias hay una gran bandera roja, y son las niñas que tienen enuresis primarias, ¿sí? Primarias, persistentes y que han pasado la edad de control o de maduración neurológica. Les cuento una historia. Tuvimos una paciente que tenía 10 años, la cogió el bienestar familiar por maltrato, básicamente porque la niña se mojaba todo el tiempo, tenía una incontinencia permanente. Los papás pues decían que era sucia, que era cochina, entonces le dieron todos los maltratos. Y cuando vimos, pues la niña no es que tenía una enuresis, pero pasaba algo, y es que embriológicamente el ureter desembocó por debajo del esfínter. Entonces, si esta era mi vejiga, este ureter estaba por debajo del esfínter y generaba que esa chiquitica tuviera una incontinencia permanente. Entonces, la gran bandera roja es enuresis primarias en niñas con control neurológico, siempre tener presente las opciones de las ectopias ureterales como causas de las enuresis primarias. Y las enuresis secundarias, ya dijimos, es el que ya controló esfínteres, ya tenía un control esfintérico, ya no se está mojando en las noches y empieza a mojarse, o el adulto que empieza a mojarse después pues, de viejo, por decirlo así. Usualmente las enuresis secundarias tienen asociación con abuso y debemos indagar o prender banderas rojas para abuso sexual, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? yo sí tengo una pregunta. Sí. Entonces, digamos, ¿eso aplicaría solo para las niñas, el ejemplo que usted dio anteriormente? No, hay enuresis primarias en niños y es frecuente. Solamente que cuando tenemos niñas hay que estar más pendientes, una bandera roja, ¿sí? Tanto el pediatra o el médico que le esté tratando debe recordar que es que en las niñas sí existe esto de la ectopia ureteral. Y usualmente es un cuadro que es constante, es la niña que se moja todo el tiempo. Entonces hay que tenerlo presente, porque si lo sospechan ustedes deben remitirlo, porque esto es de manejo quirúrgico, esto no lo va a mejorar ninguna, ninguna terapia, ¿vale? Ah, ok, doctor. Gracias. Ya te marco en clase. Te marco, 10 minutos. Vale. Bueno, vamos a empezar y vamos a continuar con la incontinencia urinaria continua. La incontinencia urinaria continua o esfintérica la incontinencia urinaria continua. Ave María, me está dejando. Entonces la incontinencia continua o esfintérica, ¿sí? Se da básicamente porque el esfínter se ha dañado. Y el caso frecuente o el ejemplo claro de una incontinencia urinaria esfintérica es el paciente que, por controlar el cáncer de próstata, ¿cierto? Por debajo de esa próstata está el componente esfinteriano, y para quitar el cáncer han dañado o se ha lesionado el componente esfinteriano. La característica de estos pacientes es que no tienen un esfínter y van a tener una incontinencia permanente. Son cuadros de incontinencia muy marcadas, goteo constante, requerimientos no de protectores sino de pañales. Lo que hay que saber de esto es que, uno, hay tratamientos que, en términos generales, las deficiencias esfintéricas asociadas a daño a ese esfínter, el tratamiento es un esfínter urinario artificial. ¿Sí? Es el esfínter. Mañana el jueves que estén conmigo vamos a poner un esfínter, ¿sí? Que lo que hace es reemplazar el esfínter que fue lesionado.
Es un dispositivo que ya lleva más de 30 años en el mercado. Básicamente va a tener una cincha que ahora va a abrazar la uretra con un manguito que va a ir al escroto, una válvula de activación que tiene un botoncito que queda oculto en el escroto y una manguera o reservorio que va a quedar en el abdomen. El paciente cuando va a orinar oprime el botón y el líquido migra de la cincha al reservorio, se abre, el paciente orina y pasados 2 a 5 minutos ella vuelve a llenarse, pues, generando el ciclado y el control de incontinencia. Es que no me voy a entrar más en la incontinencia urinaria continua. No sé si tienen alguna pregunta de ese tipo de incontinencia. No, doctor. Bueno, vamos a pasar a la incontinencia urinaria de urgencia. Y la incontinencia urinaria de urgencia se caracteriza básicamente porque tiene urgencia. Y es el cuadro del paciente que tiene ganas de orinar, hace frío y empeoran esas ganas de orinar, escucha agua caer y le dan más ganas de orinar, ¿cierto? Y esas ganas de orinar pueden acompañarse o no de incontinencia, porque puede tener la sensación y no mojarse, pero esas contracciones pueden llegar a acompañarse del escape de orina. La característica principal de la incontinencia urinaria de urgencia es que deteriora importantemente la calidad de vida de sus pacientes. Vamos a ver que ellos van a tener característicamente un incremento en la frecuencia de evacuado, van a tener aumento en la frecuencia, pueden tener nicturia, recordarles que la definición de nicturia es levantarse más de una vez en las noches a orinar, descontando la vez que me levanto con la intención de levantarme, quiere decir, todos nosotros nos orinamos al momento de levantarnos, esa se descuenta, y si me he levantado más de una vez descontando esa, pues estoy con nicturia. No van a tener incontinencia con el esfuerzo, ¿sí? Y van a tener el cuadro de urgencia, Una pregunta. Dime. Pero entonces, en ese caso de la urgencia miccional, más que ser incontinencia, es simplemente el hecho de que el paciente tiene urgencia para la micción. Sí, es que hay algo y es el paciente que tiene ganas de orinar todo el tiempo, que es súper frecuente, hay población joven con ese cuadro, a eso lo podríamos llamar algo que se llama un síndrome de vejiga hiperactiva, ¿sí? Vejiga hiperactiva, ¿sí? Si el síndrome lo confirmamos en una urodinamia, en el cual vemos que es que el músculo detrusor se le contrae involuntariamente, a eso lo llamamos un detrusor hiperactivo, ¿cierto? Y es que esas contracciones pueden acompañarse de escape. No sé, alguno de ustedes estuvo en consulta conmigo y vimos un trazado de urodinamia y veíamos que cuando tosían se escapaba la orina por acá, punteaba, pues lo mismo, si el detrusor se contrae, aparece el escape. Este detrusor hiperactivo puede tener incontinencia o no. Si tiene incontinencia, es lo que llamamos un detrusor hiperactivo húmedo o una incontinencia urinaria de urgencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene incontinencia. Pero yo puedo tener un detrusor hiperactivo seco, ¿sí? Que es esas ganas todo el tiempo de orinar, tienen que ir al baño frecuentemente, hay aumento en la frecuencia, se acompaña de nicturia, ¿sí? Pero estamos concentrándonos en el tema de la incontinencia urinaria de urgencia, que usualmente se asocia a un detrusor hiperactivo. ¿Sí? No sé si queda respondida la pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Esta vejiga hiperactiva, digamos que va a tener unos escalones de tratamiento, ¿cierto? A alguien le había dejado, creo que fue a Juan David, la tarea de los receptores, ¿cierto? ¿Juan David está o no está? Sí, profe. ¿Cómo era la tarea de los receptores? Pues mencionarlos, el M1, el M2, el M3, el M4 y el M5 de los muscarínicos, que el M1 estaba pues en cerebro y se encargaba como de la cognición, el M2 en corazón, el M3 ya era pues lo que que es pertinente, que es la vejiga,
las glándulas salivares y en las lágrimas. O sea, Y músculo liso, músculo ¿cierto? liso. Que está en las glándulas, por ejemplo, en un Ujú. acino, el músculo va a estar alrededor de cada acino y lo va a contraer. En el intestino, pues va a estar en la pared del intestino. Ok. El M4 y el M5, El M4 y el M5 tenían un metabolismo, eh, estaban como implicados en la parte de los carbohidratos. sí, básicamente se están estudiando para la parte de la diabetes, tienen que ver con todos los fenómenos de lipólisis y intolerancia a carbohidratos. Pero me interesaba esta parte de receptores porque ahorita vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de los tratamientos. Entonces, dejémoslos acá anotado y ya lo explicamos. Dijimos que el paciente que tiene incontinencia urinaria de urgencia, lo primero que hay que hacer es darle unas recomendaciones conductuales. Y eso incluye, 1, suspender todo lo que sea estimulante. ¿Qué es estimulante? Pues la cafeína, ¿cierto? Cafeína. La teína, que es todo lo que tiene té. ¿Por qué? Porque el té y el café van a bajar el umbral de contracción de ese músculo de detrusor. Básicamente lo que vamos a tener es un tono parasimpático dominando en esa vejiga, facilitando la pérdida de esa orina. Pero, Doc, ¿esto es gracias al café? Sí, porque el café va a estimular esos receptores, al ser una xantina, va a disminuir el umbral el umbral excitatorio de la porción autonómica parasimpática. Entonces, potencia o incrementa el cuadro de urgencia y de incontinencia. ¿Sí? Entonces, primero vamos a quitar café y té. Si el paciente no nos responde, lo que podemos hacer es básicamente iniciar medicamentos que traten de controlar a ese parasimpático. Y ahí es donde aparecen los medicamentos anticolinérgicos, ¿cierto? Y acuérdense que los anticolinérgicos son bloqueadores de los receptores muscarínicos. Y en consulta, los que estuvieron en consulta, que han estado en consulta conmigo, creo que alcanzamos a hablar algo de qué efectos tendría un medicamento anticolinérgico. ¿Qué pasa si yo le doy un anticolinérgico que bloquea el receptor M1 y M3 de manera no selectiva? Pues lo que iba a pasar es que... En la parte pues, del paciente que tenía 80 años, era pues Sí. el M1 estaba en cerebro, entonces aumentaba como las aminas terciarias y podía producir el deterioro cognitivo. Entonces, pues, Exacto. Entonces era había eso que en tener parte, mucho ¿no? cuidado porque empeoraba la parte de cognición, y usualmente cuando hay demencias eso podría empeorarse. Regálame 2 segunditos. Ven que te mochaste. No, mejor. Pero no, ¿Aló? Bueno, entonces por eso decíamos que dar un anticolinérgico tenía muchos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos iba a dar? Pues si es paciente anciano, la parte de deterioro cognitivo. En la parte del M3, pues si yo bloqueo un receptor M3, pues voy a tener estreñimiento, porque dijimos que iba a estar en el músculo liso del intestino. Iban a tener boca seca, porque iba a bloquear el receptor que contrae el músculo liso de las glándulas. Entonces no habría salivación, no habría ninguna producción del sistema glandular, ¿cierto? Y generaba ojo seco porque pues tampoco producía lágrimas porque estaba bloqueado este sistema. Entonces los anticolinérgicos era la única línea de manejo que teníamos para la vejiga hiperactiva, lo usábamos frecuentemente, pero tenía bastantes efectos adversos, casi 40% de los pacientes con esto abandonaban tratamiento por eso. Hace poco se alquilaron unos medicamentos que son los agonistas, ¿cierto? Que era otra tarea que tenía Juan David, que era los agonistas beta 3, ¿sí? Que evitan
todos los efectos adversos del sistema, de la porción muscarínica, y lo que hacen es evitar la contracción del músculo detrusor, ¿sí? Esta era nuestra segunda línea de manejo. Nuestra tercera línea, el paciente no nos respondió, no toma café, no toma té, le pusimos estos medicamentos, no nos respondió, pues lo que tenemos para ofrecerle es, o le ponemos la toxina botulínica, que creo que algunos vieron una formulación de una toxina, lo que hacemos es que ese Botox lo ponemos, ¿sí? ¿Quién habló? Doc, sí, el día de consulta que dejé la orden. Ah, eso. Entonces le ponemos Botox a la vejiga en diferentes puntos para paralizar al músculo detrusor. Quiere decir, ya sabemos que el nervio, el tono parasimpático está incrementado, no nos funcionó, pues lo que hacemos es bloquear entonces al músculo detrusor para quitar la hiperactividad que tenemos. O le hacemos algo que es neuromodular. Entonces, básicamente, en la clínica tenemos ya varios pacientes con neuromoduladores implantados. Digamos que tenemos un programa grande de neuromodulación para la nueva EPS. Y lo que hacemos es poner un electrodo en la raíz de C3, que lo que va a hacer es mandar estímulos repetidos bajando la hiperactividad. Y una forma de entenderlo es básicamente, si a ustedes les dan un golpe en el brazo, el primer golpe les duele, pero si les dan 1000 golpes de manera repetida, en el golpe número 1000 ya no les va a doler tanto, ¿sí? Ya no les va a doler tanto. Y es porque el nervio, al tener estímulos repetidos, llámese estímulos dolorosos, nociceptivos o estímulos, lo que va a hacer es guardar los receptores o las bombas, generando que la velocidad de conducción sea cada vez más lenta. Entonces, cambia una vejiga que estaba hiperactiva, primero la sobreestimula y genera la inhibición de la contracción de ese detrusor y disminuye el tono parasimpático, ¿sí? Muy probablemente el día miércoles tengamos algún paciente neuromodulador, creo que tenemos esa cita de neuromodulación sacra, entonces podrán ver cómo funcionan los controles y cómo hacemos el manejo de ese grupo de pacientes, ¿vale? Y la cuarta línea de manejo sería, no funcionó nada de esto, pues hay reportes en la cual habría que quitar la vejiga, porque tenemos un detrusor con unas vías aferentes que no funcionan. Son más bien anecdóticos, pero es uno de los planes de manejo que hay cuando ha fracasado todo lo anterior. No sé si quede claro el tema de incontinencia urinaria de urgencia, a grueso modo. Sí, ¿Sí? Doc, sí. Bueno. Sí, doctor, muy claro, la verdad. Sí, profe. Listo. Y vamos a hablar ahorita de la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo ya dijimos que es la más frecuente. La incontinencia urinaria de esfuerzo básicamente va a tener, es que esto lo hacíamos con tablero, que era más fácil. Entonces, ¿quiénes ya rotaron por un servicio de ginecología que hiciese incontinencia? ¿Alguien rotó? Pues, pero que si es incontinencia, Bueno, entonces, básicamente cuando hablamos de incontinencia urinaria de esfuerzo, hay un gran espectro, digamos que esto es una forma burda de resumir el tema de incontinencia urinaria, que es la incontinencia de esfuerzo pura, cuya característica es que la paciente dice, no, es que yo toso y me mojo, o me río y me mojo, y hay una incontinencia urinaria que tiene algo que se llama el déficit esfintérico. Epa. Bueno, déficit esfintérico. Y es un espectro. Y ustedes ven que cuando se examinaban las pacientes, había algo que siempre estamos buscando y es si la uretra se mueve o tiene un desplazamiento
tiene un desplazamiento que genere escape. Cuando la paciente se le escapa la orina porque la uretra se mueve, estamos hacia este espectro. Pero cuando la uretra no se desplaza, y es una uretra que llamamos fija, estamos más hacia el déficit esfintérico. Y esto es importantísimo porque las incontinencias por déficit esfintérico, el problema es un daño en el esfínter y las técnicas de corrección deben ser técnicas diferentes a la incontinencia de esfuerzo pura. Y es importante esto porque a veces pasa que la gente que entra a manejar la incontinencia solamente se concentra en el esfuerzo puro y olvidan el componente esfintérico. Y le ponen una cintilla a la paciente y la paciente no mejora, y no mejora porque su incontinencia estaba más hacia el esfuerzo y no hacia el déficit esfintérico. Entonces, una forma de entender cómo es que esa uretra bueno, este es el ombligo y esta es la cavidad abdominal y aquí está la uretra y al lado de la uretra hay un ligamento, son los tejidos que son los tejidos suburetrales. Cuando alguien empuja, se ríe o hace algún tipo de valsalva, toda esa presión va a ser transmitida a través de la pared abdominal hacia la uretra. ¿Me están viendo ahí? Sí, Doc. Sí, profe. Entonces, creo que es más fácil mostrarles esto es, yo estoy diciendo que tengo la uretra, ¿cierto? Y esta es la uretra de alguien. Y voy a tener un tejido que está en la porción baja de esa uretra, que es el tejido suburetral, que es esto. Cuando alguien tose o ríe, vamos a tener un aumento de la presión intraabdominal y este tejido suburetral debe ser fuerte para que se transmita y cierre la uretra. Entonces se ríe y cierra la uretra. Cuando alguien ha tenido muchos partos, es obesa, ha tenido debilitamiento del piso pélvico, vamos a tener que ese tejido suburetral se vuelve laxo. Entonces, cuando va a toser, lo que va a pasar es que ya no va a tener un tejido firme en la porción suburetral y lo que vamos a tener es un desplazamiento de esa uretra. Entonces, lo que pasa es que la presión se transmite, pero ya no tiene contra quién frenarse, y entonces tose y se mueve. Y es lo que ustedes ven en el examen físico como hipermovilidad uretral. ¿Sí? No sé si la habían visto cuando vieron en ginecología pronto o cuando estén conmigo examinando a la paciente, pues enfóquense en evaluar el tema de la hipermovilidad. ¿Por qué es importante? Porque es que el que tiene hipermovilidad uretral tiene un problema, el que tiene una hipermovilidad uretral tiene un problema de soporte y es al grupo de pacientes que le podemos poner algo que se llama una cintilla suburetral, que básicamente lo que va a dar es nuevamente ese soporte a la uretra, para que cuando tosa, el tejido que se volvió laxo y que daba el soporte, vuelva a tener resistencia y coapte esa uretra. Esto es una forma burda de resumirles, pero es más o menos así como funciona. Una cintilla antiincontinencia no aprieta la uretra, porque si yo quisiera apretar la uretra estaría cambiando una incontinencia por una obstrucción. Y las obstrucciones sí matan a la gente, generan neuropatía obstructiva y falla renal, mientras que la incontinencia no mata a nadie. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan que cuando se hacen cirugías antiincontinencia con cintillas, lo que estamos dando es un refuerzo a ese tejido suburetral. Y lo vamos a ver el día jueves cuando tengamos cirugía, que ese jueves también tenemos cirugía de incontinencia femenina, ¿vale? Mientras que si la paciente está hacia el rango del déficit esfintérico, aquí era el esfuerzo, y aquí era el déficit esfintérico, cuando yo examino a la paciente y la hago toser, esa uretra va a estar fija, no se desplaza. Es una de las características. Por eso hay que examinar a la paciente.
la uretra no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, a diferencia del esfuerzo puro, en el cual tenemos una uretra que va a ir de arriba hacia abajo. Y esto es importante reconocerlo porque la que tiene déficit esfintérico, este tipo de cirugías no le sirve. Y es por eso que siempre hacemos la pelea de que el que quiera hacer incontinencia, pues debe saber manejar las cintillas, pero también manejar las cirugías para el déficit esfintérico. Y para el déficit esfintérico femenino tenemos cirugías que lo que hacen es dar soporte, apretar la uretra, que son los sistemas ajustables o los mismos esfínteres. ¿Sí? Yo creo que vamos a dejar acá, porque es que esta charla está pensada es para hacerla con tablero allá en la sala de juntas. Y más bien cuando estemos en consulta en cirugía, reforzamos un poquito el tema de los puntos que hayan quedado no claros. ¿Tiene alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que está...